Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos al inicio de este ciclo de conversatorios que apoyan la exposición Frente al Otro, dibujos desde el posconflicto. Les agradecemos a Javier Darío Restrepo y a Sergio de Zuviría por acompañarnos a esta primera actividad, y entonces pues los voy a presentar a ellos. Sergio de Zuviría Samper, licenciado en Filosofía y Letras, Universidad de los Andes de Colombia, 1979, profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, donde tiene un grupo de investigación llamado Teoría Política y Social, con los títulos académicos PhD, Dimensiones de la Racionalidad, Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED en España, en el 2011, Máster Internacional en Gestión de Políticas Culturales y Desarrollo de la Universidad de Girona en España del 2003. Sus publicaciones cuentan con artículos de revistas, libros, capítulos de libros, etc. Javier Darío Restrepo, periodista experto en ética periodística, catedrático de la Universidad de los Andes y conferencista en temas de comunicación social. Ha sido columnista en El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El Heraldo. Recibió el Premio Nacional del Círculo de Periodistas de Bogotá en la categoría de prensa en 1993, así como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 1985 y 1986. Además, recibió los premios San Gabriel del Episcopado Colombiano en 1994, Germán Arciniegas de la Editorial Planeta en 1995 y el Premio Latinoamericano a la Ética Periodística otorgado por el Centro Latinoamericano de Periodismo, CELAP, auspiciado por la Universidad Internacional de la Florida. En 1997 es autor de 22 libros y en 2014 recibió el reconocimiento a la excelencia periodística del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo. Complacidísimo, profesor, de estar aquí con usted y con esta audiencia. A todos muy buenas tardes. Vamos a ver cómo aprovechamos tanto este espléndido lugar como su compañía para desarrollar este tema. Es un tema que inicialmente puede causar desconcierto, hablar de la ética del conflicto. Hablando con alguien muy cercano, le preguntaba yo, ¿qué entiendes por ética del conflicto? Y su reacción fue, eso es una contradicción. Y efectivamente, para mucha gente hablar de ética del conflicto es una contradicción porque entienden siempre que el conflicto es lo contrario de la ética. De ahí que sea importante metodológicamente que comencemos hablando de qué diablos es ética, profesor. Porque uno entiende ética primero, la noción más elemental, un conjunto de normas que están en los códigos de ética. Después, cuando se ahonda un poco más, se entiende que la ética es un deber ser, y es como la forma más fácil de entenderlo. Hay un ser de las cosas y hay un deber ser. Ese deber ser sería lo ético. Y hay un tercer paso que he encontrado, y por eso quisiera compartirlo con usted, que es, la ética es ese impulso, o hablando como Freud, una pulsión que existe en todo ser humano para ser siempre mejor y llegar hasta la excelencia. Entonces hay una relación de ética y excelencia, vocación del ser humano a la excelencia. Yo me pongo a barajar esas tres definiciones de lo que es ética y pienso en el conflicto, y ahí es donde comienza el conflicto. ¿Qué opina, profesor? Ética del conflicto. Sí, en todo conflicto creo que tiene que haber algún nivel de eticidad, ¿no? No creo que sea una contradicción en los términos. Si partimos de que la condición humana, y es connatural la vida humana, el conflicto, no sea algo que se va a abolir o a suprimir, sino algo constitutivo de la condición humana, habrá
una ética en el sentido de que se tramiten los conflictos, se transformen los conflictos, para que ellos, además de mejorarnos como seres humanos, se transformen sin violencia, se transformen con virtudes, se transformen con diálogo, conversación, con creación estética, artística, con la mirada. Es decir, habrá formas de tramitar los conflictos que no sea a través de la eliminación, abolición o exterminio del otro. Estaba pensando en Estanislao Zuleta, cuando él hace el elogio de la dificultad. A uno le parece que hay una contradicción entre la dificultad como para elogiarla. Por el contrario, uno quiere desechar y que las dificultades se vayan para otro lado y no para la vida de uno. Él hace el elogio de la dificultad y llega a ese punto de que toda dificultad, lo mismo que todo conflicto, según le acabo de oír, toda dificultad es una oportunidad. Y es allí donde yo veo que puede encajar el concepto ético con el convertir un conflicto en una oportunidad. ¿Qué tendríamos de eso? Sí, yo creo que en ese texto de Estanislao Zuleta nos advierte ya hace bastantes décadas, si no dos. Yo diría que el término posconflicto es un término problemático, ¿no? Él dice que una sociedad preparada para la paz, una sociedad preparada para la democracia, es una sociedad donde se incrementa la conflictividad, se potencia la conflictividad, pero se tramitan y transforman los conflictos sin violencia, sino a través de mecanismos democráticos, estéticos, culturales, psicológicos. La paz no es la eliminación y abolición de los conflictos. Por eso prefiero utilizar la palabra posacuerdo o digamos, conflictos violentos hacia conflictos humanos, democráticos. Y creo que el arte y la cultura guardan un tesoro inmenso para ese tramitar y transformar los conflictos. Porque es que el conflicto es propio de la naturaleza humana. Yo pienso que la vida humana sería inmensamente aburrida si no tuviera conflictos. Y luego estaría condenada a la mediocridad. La gente sale de la mediocridad cuando tiene que vencer un conflicto, superarlo y tomar en serio aquello de que ser humano es ser un proyecto en construcción permanente. Walter Benjamin, en un bello texto que se llama Hacia una crítica de la violencia, se hace exactamente esa pregunta. ¿Se pueden tramitar y transformar los conflictos sin violencia alguna? Dice, sí, definitivamente sí. Y empezando por virtudes éticas. La primera virtud es la que él llama la valentía del corazón. Después habla del amor a la paz. Y después habla de los presupuestos subjetivos, del cuidado de uno mismo. Creo que en eso Foucault, el último Foucault, está muy en esa vida y es como, no pensemos solo en las dificultades objetivas, sino que hagamos más trabajo de cuidado, cuidado de la mirada, cuidado de la conversación, cuidado del lenguaje, cuidado de las relaciones y el saludo diario, y va un poco en esa vía, y la vida cotidiana está llena de ejemplos de trámite y superación, si se puede hablar, de conflictos violentos hacia conflictos llena. Una fiesta de unos niños, digo yo. Si uno asiste a una fiesta de unos niños son el escalamiento del conflicto, la potenciación tremenda y fácilmente lo resuelven con un gesto de tocarse o con un gesto de juego y así se potencia. Sí. Yo por eso creo tanto en la niñez y la vejez. Ya. Cuando yo pienso que una de las primeras aplicaciones éticas que hay para el conflicto es convertirlo en una oportunidad, yo me pregunto,
¿de quién estamos hablando en el conflicto? ¿Del agresor o del agredido o de los dos? En un conflicto tan largo, profundo como el colombiano, yo creo que hay que tener en cuenta que las fronteras entre víctimas, victimarios y perpetradores no son tan fáciles de delimitar, como podría ser en un conflicto que lleva 3 años o 4 años, que este es el conflicto, como lo demuestra un poco la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, más largo del hemisferio occidental y además con causas más complejas y profundas. Por lo tanto, contribuir a comprenderlo implica una nueva noción de víctimas, pero también ver que la relación entre víctima y victimario es bastante difusa. Hay muchos guerrilleros que también son víctimas y victimarios, y eso creo que la realidad y el arte lo ha mostrado en muchas de sus expresiones. Entonces tenemos que estar preparados para algo perplejo y complejo, no para algo simple. ¿Por qué pienso yo que usted acaba de tocar un nudo del conflicto? El nudo consiste en esto, según lo puede observar cualquiera. En este momento los colombianos están divididos entre los que se sienten víctimas y a los que se acusa como victimarios. Primer problema. Sí. Segundo problema, yo como víctima me siento bueno y al victimario lo señalo como malo. Es un simplismo intelectual de creer que los humanos somos buenos o malos, cuando creo que su experiencia y la mía nos muestran que todos los seres humanos somos una combinación de bondad y de maldad, y que quizá lo más atractivo que tiene la condición humana es que puede combinar eso y que puede emprender la aventura de pasar de bueno, de malo a bueno, y quizá lo contrario. En el momento actual, todo el trabajo, y eso lo ve uno a través de las estadísticas, las encuestas, es que la mayoría de los colombianos necesita una justicia para los malos y para preservarnos a los buenos. ¿Cree usted que eso puede cambiarse? Yo creo que con una pedagogía de la paz seria y una pedagogía del conflicto serio se puede caer, digamos, en visiones más complejas y menos unilaterales y simplificadoras. Yo creo que la condición humana, la comparto contigo completamente, nos ha hecho mucho daño esa idea maniquea, ¿no?, de que hay hombres totalmente buenos y totalmente malos. En nosotros habitan demonios, monstruos y bondades. Por eso la ética debe partir de un cierto pesimismo antropológico, que es la vulnerabilidad, la tensión entre la bondad y la maldad, la felicidad y también el dolor. Si uno parte de eso, le otorga a la ética unas dimensiones mucho más concretas. No somos ángeles ni demonios, somos seres humanos. Y ese deber ser que tú llamas desde el inicio, o esa búsqueda, o esa formación de la voluntad, si parte de un cierto realismo de la vulnerabilidad y un cierto pesimismo antropológico, hará que el perdón, la reconciliación, el reconocimiento sea mucho más plausible y probable que la idea de un mundo maniqueo entre víctimas, victimarios, buenos, malos, justos, injustos. Necesitamos más filosofía, más estética, más teoría antropológica. Y creo que desde ese camino la ética empieza a tomar un papel muy relevante. Yo creo que eso de pensar que la bondad es la única condición humana, pues se le ocurrió a una tradición filosófica, pero las tradiciones contemporáneas hablan es de la vulnerabilidad, hablan es de la tensión entre virtudes, no de una sola. Ahí creo que la ética aparece y la estética aparece, ¿no? Es decir, estamos en una etapa de retorno a las virtudes y las emociones morales, y creo que esto tiene mucho que ver con la ética contemporánea. Usted acaba de decir algo, acaba de relacionar perdón con realismo. Es decir,
el afán de venganza es una ruptura con la realidad. En cambio, el hecho del perdón es meterse, encarnarse dentro de una realidad a veces difícil de aceptar. Y además, la otra relación, perdón con construcción de futuro y venganza con destrucción del futuro. ¿Hablamos sobre eso? Muy interesante. Yo creo que no hay que olvidar de dónde viene la palabra perdón, ¿no? Ajá. Viene de regalar, de recrear, de donar, ¿no? En ese sentido, el perdón no solo tiene una connotación religiosa y teológica, sino social y política, ¿no? Regalo, donar. Y Jacques Derrida, en sus trabajos sobre el perdón, pone la situación límite, que me parece la que hay que abrir en Colombia, es perdonar lo imperdonable. Ahí es donde está el desafío del perdón, tener tal capacidad de donación, tal capacidad de regalo, tal capacidad de centramiento que se pueda perdonar lo imperdonable. Ese es el gran desafío de la acción del perdón. Y en ese sentido yo creo que la justicia restaurativa, y por eso el acuerdo de la jurisdicción especial empieza a usar mucho esa palabra, ¿no? Medidas restaurativas, también sanciones restaurativas, es para salir de la lógica de lo que Nietzsche llamó el resentimiento, la venganza. El resentimiento y la venganza son siempre estériles, no tienen potencia creadora, no tienen potencia del don y del regalo. Por eso creo que hay que hacer una discusión más profunda sobre el tema del perdón. Y creo que esta justicia que hemos llamado restaurativa, amnamética, de memoria y transformadora, va en contra de la idea de retaliación, venganza, odio. Preparar el país para eso va a ser difícil, pero tenemos que intentarlo. Es que es lo curioso, que se trata de algo tan difícil como hacer un milagro, una recreación, y sin embargo es indispensable. Total que el país está abocado a salvarse a través del milagro. Me parece muy interesante esa relación porque la encontré creo que en Ricard, sí. La relación entre perdón y milagro. Yo creo que poco Michel Houellebecq insiste mucho en eso, y es en la tradición latinoamericana ha habido un vínculo que yo creo que habrá que seguir trabajando, y ahora pues Gavino acaba de anunciar que está casi hecho el acuerdo con el ELN, y es esa tradición de la teología de la liberación, que es un vínculo entre lo profano y lo sagrado, ¿no? Un vínculo muy creativo que anunció Walter Benjamin, que anunció ese gran pensador. Y yo creo que milagro, en el sentido profano, en el sentido de juicio final, en el sentido de reconciliación, pues tendremos que hacerla algún día en Colombia. No podemos fallar. Es decir, Orlando Fals Borda en ese bello trabajo que se llama La costeñidad y la paz, ¿no? Pues sí, nuestra generación fracasó, pero la costeñidad es experiencia de paz y hace toda una reflexión sobre las regiones muy linda. Y yo diría que nuestra última actividad antes de nuestra muerte es realmente tratar en un diálogo intergeneracional, ético, estético, filosófico, de enseñarles por qué fracasamos. Yo con Javier Darío no me veía hacía 15 años y le decía a Laura, la paz va a abrir muchos escenarios. Sí, y sobre todo va a provocar muchas revisiones. Sí. Y creo que una de las revisiones más importantes tiene que hacerse alrededor del tema del perdón. Sí. Se ha considerado con un cierto fatalismo que tal como hemos vivido los colombianos la violencia, nos hemos ido incapacitando gradualmente para perdonar
y arraigando cada vez más fuertemente para pensar en términos de venganza. A veces cuando se habla de justicia y se le está haciendo una gran injusticia a la justicia al relacionarla con la venganza y al entender que la justicia y la venganza van parejas, cuando la realidad es completamente diferente. Además, estaba pensando que en todo este proceso de buscar la ética del conflicto, llegamos a otro punto. El conflicto es un punto de partida para cambios y progresos de la sociedad. Sería antiético no considerar el conflicto como una oportunidad, sino como un fracaso. Y allí es donde interviene tanto la ética como la estética para estar buscando en esta oportunidad todas las posibilidades que existen. A mí siempre me llamó mucho la atención esa insistencia en que todo lo real está rodeado de unos posibles que son invisibles y que es necesario, es de Morán ese razonamiento, y que es necesario por consiguiente y que se constituye en un deber ético tomar esas posibilidades, sacarlas de su invisibilización y realizarlas. Y una gran coyuntura para realizar las posibilidades que tiene el pueblo colombiano es justamente esta del conflicto. El conflicto devela fracasos de lado y lado y y demuestra además la necesidad de que los colombianos nos demos cuenta de nuestros errores, los aceptemos y comencemos a construir, si es necesario, desde cero. Pensemos en eso, en la ética del aprovechamiento de las oportunidades. Yo empezaría señalando que, y ahí otra vez el pesimismo del intelecto, la educación y la universidad colombiana le ha dado mucha importancia a la ciencia y a la técnica, pero ha tenido un descuido inmenso con la ética y la estética. Si uno le pregunta a un estudiante universitario ¿qué es una derivada?, inmediatamente contesta. ¿Cuál es el símbolo del azufre? Inmediatamente. Se le pregunta cuál es la diferencia entre el dadaísmo y el futurismo. ¿Qué diferencia una vanguardia de una transvanguardia? ¿O qué es el arte? Se quedan bastante en silencio y afásicos. Pero si ya sigue y le pregunta ¿cuáles son los imperativos éticos de Kant? Nada. Muy poco. Y si le pregunta la diferencia entre el utilitarismo y el kantismo, peor. Quiere decir que la custodia del conocimiento y de la verdad del mundo se le entregó a la ciencia y la técnica a expensas de una falencia total en estética y ética. Entonces entran sustitutos. Entonces, si a un estudiante le dice ¿qué es ética?, no tiene sino sustitutos o falsa conciencia que pululan. Por eso Walter Benjamin, en una conferencia muy joven, decía que en el mundo de los estudiantes había 6 sustitutos de la ética. La primera, creer que ética es educación cívica o manual de urbanidad de Carreño. La segunda, pensar que ética es derecho, legalidad. La tercera, apelar a los resultados, y es que ética es una persona que todo el tiempo está pensando en consecuencias y resultados. La cuarta es el moralista. Ya saben de quién estoy hablando, de un cierto personaje que se la pasa fungiendo de que él sí representa la moralidad plena. La quinta es confundir la moral o la ética con la dominante. Y la sexta, el esnobismo, estar a la moda en asuntos de costumbres y hábitos.
Por eso el gran problema es cuando enseñamos moralidad o ética, debemos partir de destruir poco a poco los sustitutos, que son esos 6, hacia ideas. El profesor ha nombrado 3 nociones más profundas de ética, pero nuestra labor va a ser generaciones de generaciones para volver a apropiar el discurso y la práctica ética. ¿Qué es en el fondo la ética? La conclusión de Walter Benjamin es una conclusión dura, que Galton nos la recordaba hace poco en el Centro de Memoria Histórica, y es que la ética forma en la voluntad de dirigir la vida de acuerdo a principios. Lo más violento de una sociedad sería una sociedad con apatía. Eso no tiene remedio. La apatía, la desazón. Pero una sociedad que tenga voluntad de cambio, de lucha, de transformación, ya va en el camino de la eticidad. Y la va a llamar la voluntad inagotable de seguir luchando por transformar la vida. O mejorarla, lo planteas tú. Y correspondiendo con lo que acaba de decir, yo creo que la situación peor de un ser humano es la resignación. Estar contento con lo que él es y estarse negando a ser mejor mañana de lo que es hoy. Eso me parece que es la más profunda inmoralidad. Decía Galton, que pues tiene 65 años trabajando en conflictos en todo el mundo, que la violencia y la agresividad tienen forma de tramitarse. La apatía es la peor, y el conformismo son las peores sociedades. De buena, los colombianos y las colombianas, en medio de nuestra salud mental y nuestro heroísmo y nuestras dificultades, podemos tener muchas canas, pero no hemos perdido las ganas de luchar. Seguimos tratando de terminar este conflicto. A los colombianos el conflicto nos enfrenta al hecho de la violencia. Y allí es donde se plantean innumerables problemas éticos. Uno enfrentado a la violencia. Un ser inerme que quiere acabar con la violencia. O un ser armado pero que no ha agredido, enfrentado a la violencia de los agresores. Allí hay todo un nudo de conflictos éticos que habría que pensar en resolver. Gandhi, desde luego, nos predica la no violencia, pero es una prédica que nos lleva a unas actitudes casi que permanentemente heroicas de enfrentar al violento con la no violencia. ¿Hablamos de eso, profesor? Pues diría que ahí sí siempre nos toca volver al punto de partida, y es: hay diversas concepciones de la violencia en la filosofía contemporánea. Por ejemplo, en los trabajos de Zizek o en los trabajos de Galton hay como un trípode de la violencia que parte de una idea base que a mí por lo menos me parece seductora. No podréis confundir la violencia con la violencia subjetiva y física, porque si nos quedamos solo en esa violencia, que es la más visible, la más inmediata, no podremos hacer gestos para transformarla. ¿Qué es la violencia? Simplemente la física, la directa, la subjetiva. Y ellos van a hablar de otras violencias que son más graves, más relevantes y más desestabilizadoras en una sociedad. Una es la violencia estructural o sistémica, y es una sociedad totalmente injusta que acepta esos niveles de miseria e injusticia. Esa es de una violencia tremenda. Y la otra es la violencia cultural, la violencia del lenguaje, la violencia simbólica. Entonces, si uno entra allá, no puede meter en el mismo saco a todas las violencias, sino hay que hacer teorías clasificatorias de la violencia para tratar de ver en la etapa actual
¿cuál también habría que pedagógica y artística y culturalmente trabajar más? Todo este tema de desescalar el lenguaje es también una idea que va en vía de las violencias estructurales, culturales y simbólicas. Si no hacemos acciones en ese campo, seremos también promotores de lo que tú has llamado clarísimamente la venganza, el resentimiento, el odio, la retaliación. Por eso tenemos que trabajar en las tres de acuerdo a teorías de la violencia. Y la ética ha creado discursos muy profundos sobre tipologías de la violencia. Hablaba ahora del desescalamiento del lenguaje. Algún grupo de colegas periodistas, Medios para la Paz, creó el diccionario para desarmar la palabra, partiendo de ese hecho de que los periodistas y el ciudadano común y corriente de repente resultan utilizando palabras cargadas que les estallan en las manos y hacen daño. Y por eso creó ese instrumento para los periodistas, de modo que algunas de esas palabras que están cargadas de una mala intencionalidad, iba a decir de una mala leche, pero eso es un término más inocente, pero esas palabras así cargadas, el periodista las usa inocentemente y tiene que aprender cuáles son los contenidos que la guerra le ha dado. La guerra ha creado un nuevo lenguaje, pero quería compartir con usted, si ya no lo hizo, la exposición que tenemos en que no se trata de desescalar las palabras, sino por el contrario, escalarlas y darles a las palabras, a los dibujos, a los grabados, darles un sentido de paz. Íntimamente relacionado, me doy cuenta, con la memoria. Y particularmente de la memoria de los años de la infancia. Es como si la forma de amansar al lobo es recordarle su pasado. Y de amansarnos nosotros, recordando nuestro pasado, es una de las formas de darle contenidos pacíficos a la palabra. Hablemos de eso, de cómo manejar la palabra como un instrumento de paz y cómo desescalar la violencia que se ha apoderado de las palabras. Pero antes yo te preguntaría, digamos, ¿sí crees que hay palabras que habría que desescalar en los medios de comunicación concretas? Sí, yo sí creo que hay que desescalar la palabra terrorista. Sí, eso es. La palabra terrorista se le aplica a todo aquel que piensa contrario. Y allí hay un retroceso grande en civilización, en manejo de las palabras, en relación con los demás. ¿Por qué todo aquel que piensa al contrario de lo que yo pienso es un terrorista? Allí había un desescalamiento necesario. Y la otra es como resignificarlas, el segundo camino. Resignificarlas, y yo creo que más bien que resignificarlas, volver a su sentido original. Las palabras cuando nacen son inocentes, solo se van cargando en el camino, como nos pasa a los seres humanos, que nos vamos cargando en el camino. Gracias, profesor, ha sido espléndido. Querría simplemente agregar que en el fracaso hay un potencial, el mismo potencial que hay en todos los errores. Cualquiera que examina su vida humana encuentra que en su vida lo más valioso en aprendizaje fue el que obtuvo a través de los errores. Y una sociedad a través de sus fracasos está aprendiendo. En este momento hay un cúmulo de iniciativas en Colombia que están nacidas de esa sensación y de esa reacción positiva ante el fracaso. Este último mensaje me parece que es muy positivo. Agradecerle su presencia y sobre todo sus luces deslumbrantes y agradecerles a ustedes el estímulo de su presencia en esta sala. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias.
siempre. Qué